Continuamos con nuestra programación de Enfoque de la Mañana. Ahora, como cada viernes, tenemos al licenciado José Vázquez, el historiador de la provincia. Él va a compartir con nosotros un tema muy importante, que es los 502 aniversario de la sublevación del cacique Enriquillo. ¿Cómo está? Muy bien, Ruth. Vázquez. Muy bien, muy bien. Ahora mejor que te tenemos compartiendo este escenario. El placer es mío viernes, también. Sí. Hace tiempo que no compartíamos espacio como lo hacíamos antes. Sí. Hace no tantos años, 5, 6 años, 4, 5, 6 años. Y qué bueno que te tenemos aquí. Sí. Sí. Bueno, el tema del 502 aniversario del cacique Enriquillo es un tema necesario, apasionante, útil para iluminar el camino de la historia, porque Enriquillo tiene que ser visto en 3 aspectos fundamentales. Tiene que ser visto desde el punto de vista del rol que realizó, del rol que jugó como personaje de la historia, desde el punto de vista de la interpretación que hacen los historiadores y los historiógrafos, los analistas, de su perfil, de su figura, y desde el punto de vista de los aspectos mitológicos que se atribuyen a su papel como protagonista de un momento, de una coyuntura estelarísima en la isla, que no era la República Dominicana, que no era la sociedad dominicana, y tal vez por eso nosotros solemos, si no ignorar, por lo menos pasar por alto o tratar de manera superficial un tema que, a mi entender, representa un componente fundamental de la definición de nuestra identidad, toda vez que el pueblo dominicano define su identidad a partir de 3 rasgos fundamentales: el rasgo africano, el rasgo español europeo y el rasgo originario, que gira en torno a nuestros aborígenes, que gira en torno a los nativos de Quisqueya, que eran los verdaderos dueños de estas tierras, que eran los que vivían aquí cuando llegaron los conquistadores. Entonces el tema debe ser explicado en términos del valor, de la importancia, del significado histórico que tiene la sublevación de Enriquillo, de lo cual se cumplen 502 años. Enriquillo duró resistiendo más de 13 años, desde 1519 hasta 1533, en que se firma la paz entre él y el Imperio Español a través de una serie de agentes, entre los cuales también estuvo jugando un papel estelarísimo la Iglesia Católica mediante el padre Fray Bartolomé de las Casas, que a pesar de que vino a la isla a buscar fortuna, luego hizo un acto de contrición, luego, producto de una reflexión, actuó de manera totalmente distinta, convirtiéndose en el defensor de los oprimidos, convirtiéndose en el defensor de los aborígenes, de los pobladores originarios de esta tierra, a los cuales se les privó de sus derechos, a los cuales se les esclavizó, a los cuales se les sometió de manera brutal a la obediencia o a la muerte. De manera que el cristianismo experimentó en la isla de Santo Domingo la primera escisión en América, la primera división, la primera contradicción. Y era la contradicción que giraba en torno al trato que merecían recibir los aborígenes, por lo cual estuvieron enfrentados dominicos y franciscanos. O sea, los dominicos eran los máximos defensores de los derechos a la libertad de los aborígenes, del derecho a la tierra, del derecho a vivir en paz. Y
Entre ellos hubo una figura fundamental que es Fray Antón de Montesinos. También estuvo Fray Pedro de Córdoba. Pero Fray Antón de Montesinos, con el sermón de Adviento, ¿verdad? Un día, fue un día 11 del mes, ahora no lo preciso, pero fue en 1511. Fue en 1511. Por lo cual, en 1512, entonces fueron sensibilizadas las autoridades españolas, los teóricos, los juristas del imperio, y legislaron para que a los indígenas se les dejase vivir en paz. De ahí nacen las llamadas leyes de Burgos. Las leyes de Burgos fueron aquellas leyes promulgadas en 1512 en función de las cuales a los indios se les respetaron sus derechos teóricamente, se les respetarían sus prerrogativas legales desde el punto de vista de la letra, pero no en los hechos. La opresión, la persecución, los abusos, los atropellos continuaron realizándose con la misma intensidad que siempre, porque una cosa pensaban las autoridades de la realeza y otra cosa era la que hacían los colonos, que eran los que usufructuaban el trabajo del avasallamiento, que era una especie de esclavitud de los indígenas. El avecinamiento, las encomiendas y todos estos procedimientos, sobre todo las encomiendas, que fueron repartimientos de indios a cada uno de estos colonos que fungían como sus amos y que estaban comprometidos a adoctrinarlos en la fe cristiana, en la fe católica. Y una vez estos eran adoctrinados y explotados a través de labores durísimas para las cuales no estaban preparados, producto de unas costumbres y unas tradiciones productivas totalmente diferentes a las que impusieron los europeos a su llegada acá, estos morían tanto de depresión, tanto de enfermedades que fueron transmitidas, epidemias que fueron transmitidas por los españoles a la isla, como producto de la violencia doméstica que generaba esta relación de subordinación y dominio entre el español y los indígenas. El cacique Enriquillo tenemos que verlo como una figura contextualizada en un momento en el que, si bien las autoridades españolas legalmente habían reconocido los derechos de los indígenas a vivir en libertad, si bien reconocían su derecho al acceso a los medios, a algunos medios de producción y luego de explotarlos, no menos cierto es que al no cumplirse estas prerrogativas, estos acuerdos, Enriquillo no tenía otra opción que sublevarse, que insurreccionarse con su pueblo. Y en ese sentido debemos destacar los orígenes de Enriquillo. Enriquillo se le ve como un mito, se le ve como un personaje de leyenda, como una fábula. A veces así nos lo transmiten, porque a Enriquillo lo conocemos mejor a través de la novela que lleva su mismo nombre, El Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván, una de las mejores novelas latinoamericanas indigenistas. El indigenismo es un movimiento literario que en Manuel de Jesús Galván tiene uno de sus exponentes fundamentales, pese a que Manuel Jesús Galván, del punto de vista político, del punto de vista de la identidad dominicana y de su visión colonialista, independientemente de que él era pro español y que apostó a la anexión, que defendió la maniobra, que defendió el adefesio jurídico
llevado a cabo por Pedro Santana el 18 de marzo de 1861, cuando anexó la República Dominicana a España en su condición de provincia ultramarina, suprimiendo la república que él mismo había contribuido a crear a través de la guerra dominico-haitiana, a través de la separación 17 años antes, el 27 de febrero de 1844, a pesar de que Manuel de Jesús Galván jugó ese papel indigno de un dominicano desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del esclarecimiento de una serie de asuntos históricos relacionados con la vida, con los orígenes, la evolución y las contradicciones llevadas a cabo entre Enriquillo, que él llama Guarocuya en su novela, cosa que no está documentada. Sabemos que era Guarocuya porque lo dice Manuel Jesús Galván en su novela. Y Manuel Jesús Galván ha sido producto de reflexiones de personas tan importantes, de personalidades tan importantes como el apóstol José Martí, que se refiere a esta novela, que se refiere a estas narraciones en las cuales Manuel de Jesús Galván explica la vida del cacique Enriquillo. Y hablando de los orígenes del cacique Enriquillo... ¿Dónde se escondió el cacique Enriquillo? Muy buena pregunta, Ruth. En la Sierra de Bauruco. ¿Y por qué en la Sierra de Bauruco y no en la Cordillera Central, y no en la sierra, en otra sierra, la Sierra de Yambasá u otra, o la Cordillera Septentrional? No, se internó en la Sierra de Bauruco porque esa era la tierra de sus antepasados, era la tierra de sus padres, de sus abuelos. Y declarada la guerra, de ahí por lo menos, aunque por la fuerza pudiesen sacarlo, que no pudieron, no tenían derecho a sacarlo porque eran sus tierras, era su lar nativo. Cuando Nicolás de Obando lleva a cabo el proceso de sometimiento de los dos cacicazgos rebeldes que había en la isla a la altura de 1502 todavía, que eran el cacicazgo de Higüey, que dirigía Cotubanamá y que fue asesinado, junto con muchos otros frente a los cuales se cometió profanaciones que los indígenas no perdonaron, como fue el asesinato de la anciana Iguanamá, que los ancianos eran sagrados en la sociedad taína, y por eso hubo una rebeldía, hubo una irreconciliabilidad tan dura, tan radical entre indígenas del cacicazgo de Higüey en el este y los conquistadores. El cacicazgo de Jaragua, que dirigía a Nacaona, hermana de Bohechío, que a la muerte de Bohechío, ella fue su heredera porque era la única hermana. Entonces, cuando Anacaona fue ahorcada, 1502, por Nicolás de Obando, ese niño, Enriquillo, el que Manuel de Jesús Galván dice que llamaba Guarocuya, tenía apenas 1, 2, 3, 4 años. Él no tenía memoria de lo que había pasado. Pero la tradición oral y la transmisión de los hechos, las generaciones que sobrevivieron, entonces lo fueron orientando acerca de lo que pasó con su familia. Su padre, Maniocatex, o Maniocatex, que era un guerrero, que era un cacique irreductible, que fue heredero del trono a la muerte de Anacaona, que había realizado un matrimonio con el cacique de la Maguana, que era Caonabo. Es decir, Maniocatex se movilizó junto a su pueblo a resistir en contra del apresamiento de Caonabo, porque era gente de una estirpe guerrera, era gente de un sentido del derecho, un sentido de la dignidad, de un sentido de patria, que yo me he atrevido a asignarle, a atribuirle. Tenía sentido de patria, no patria en el sentido que nosotros tal vez la conocemos desde el punto de vista léxico-semántico, pero sí patria desde el sentido de lo que es en esencia patria.
lo que es la identidad, lo que es la espiritualidad, lo que es un sentimiento, un apego, la etnicidad, el apego al lar nativo, a la tierra, a las costumbres, a las tradiciones, a la familia. El sentimiento en función del cual tú te sientes parte de un lugar, tú te sientes parte de la tierra, de los ríos, de los bosques, de las montañas. Eso es patria. Y ya ellos tenían bien cultivado ese sentimiento, y por eso muchos se inmolaron, y por eso se subleva Enriquillo en la Sierra de Bauruco durante más de 13 años, y para culminar este proceso de insurrección en la cual hubo baja significativa en contra de los representantes del imperio, en contra de los españoles, hubo que negociar. Enriquillo, en la orfandad, se dice que fue traído acá a Santo Domingo, el actual Santo Domingo, donde estuvo en un monasterio. Luego fue encomendado a Francisco de Valenzuela. A la muerte de este amo español, Francisco de Valenzuela, el hijo de él, Andrés Valenzuela, abusó de manera exagerada del cacique. E incluso Fray Cipriano de Utrera, entre otros, hacen mención del fenómeno. La propia Mencía fue ofendida. Su yegua, su corcel, le fue quitado, le fue arrebatado por Andrés Valenzuela, que era un derecho asignado a un noble nativo por la nobleza española, porque Enriquillo era un indio transculturizado, era un indio con costumbres diferentes a la mayoría de los pobladores originarios con los cuales él compartía el escenario. Era un indio educado, era un indio que sabía leer y escribir, era un indio con modales, era un indio con moral hispana, era un indio que había recibido las enseñanzas de la fe católica, pero que al ver que no había una correspondencia entre el predicamento y los hechos, al ver que el comportamiento de los españoles, de sus amos, y la promesa de respetar sus derechos no se correspondía con la práctica, entonces opta por el camino de la resistencia. Enriquillo era un hombre de paz, era un hombre tan pacífico que cuando vence, cuando se firma el pacto de paz, el acuerdo de pacificación, le llevaron a Andrés Valenzuela, su archienemigo, que lo había traicionado, que lo había maltratado, que lo había azotado públicamente. Lo llevaron ante él, y Enriquillo le perdonó la vida. Naturalmente, esta guerra fue una guerra cruenta, y hay muchos aspectos que hay que destacar. Tamayo era una figura que como lugarteniente de Enriquillo jugó un papel determinante en el acto de ajusticiar a quienes merecían ser ajusticiados. Y pese a que Enriquillo era un líder relativamente tolerante, justo porque tenía esa formación hispánica, justo porque había sido transculturizado y porque tenía unos perfiles, su liderazgo totalmente diferente, trascendente. Entonces, Enriquillo no procedía de tal manera. Y el tiempo sé que se nos va,
hay elementos discutibles sobre el final del cacique. Hay quienes afirman que está sepultado en Yamasá, ¿verdad? En Boyá específicamente. En Boyá, que es un pueblo poblado de Monte Plata. Hay quienes afirman, con mucho más razón, con mucho más elemento probatorio, que está en Asua, específicamente en Pueblo Viejo. Fernando Luna Calderón, en sus exploraciones de antropólogo forense, halló un cráneo en Asua y le atribuye su pertenencia al cacique Enriquillo, se la llevó a atribuir. Aún así, todavía sigue siendo un enigma cuál es verdaderamente el lugar donde está sepultado, donde descansan los restos del cacique de Jaragua, que nació frente al lago Jaragua, hoy lago Enriquillo, y que llena de dignidad y orgullo no solo a los pobladores originarios de esta tierra, sino a lo que luego vino a ser el pueblo dominicano, por una razón muy importante. Enriquillo nos enseñó a pelear, nos enseñó a resistir por la soberanía, por la independencia, por la libertad, por los derechos. Enriquillo es el primer hombre en América que utiliza un método de resistencia para enfrentarse al enemigo a través de las armas. Es la guerra de guerrilla, el método, la táctica de la guerra de guerrilla. Táctica de guerra de guerrilla que le ha salvado la vida soberana, que le ha salvado la integridad a la soberanía del pueblo dominicano, porque lo replicó Ramón Matías Mella, uno de los principales líderes de la guerra dominico-haitiana, que lanza el trabucazo, uno de los tres padres de la patria. Y Ramón Matías Mella diseñó, escribió, replicando la experiencia del cacique Enriquillo, el primer manual de guerra de guerrilla que se haya escrito. Y ese primer manual de guerra de guerrilla que escribió Ramón Matías Mella, que lo hizo un artista de la guerra, de la resistencia armada, ese también fue replicado por uno de los más grandes, se dice que el más grande patriota dominicano de todos los tiempos, el general Gregorio Luperón, tan grande que se enfrentó a dos imperios y relativamente los venció. Al imperio español primero en la guerra de la Restauración de 1863 a 1865, y al imperio estadounidense en la figura de Ulises Grant cuando quisieron anexar el país en el gobierno de los 6 años a los Estados Unidos en condiciones de territorio, ni siquiera en condición de nuevo Estado de la Unión, sino como territorio, para tenernos tal vez como un traspatio de esto que se usa para colocar desechos. Y Gregorio Luperón venció también a los dos principales caudillos del siglo XIX, a Pedro Santana y a Buenaventura Báez. Y fue gracias a esas artes de pelear, fue gracias a esas artes estratégicas, tácticas que da la guerra de guerrilla, cuyo fundador, cuyo primer concebidor pragmático es el cacique Enriquillo. De manera que concluimos diciendo que a Enriquillo no lo podemos olvidar, porque independientemente de que era indígena y nosotros no somos indígenas, nuestra identidad, nuestra condición de pueblo de cultura sincrética, de pueblo mestizo, de pueblo mulato, que tenemos una formación tridimensional
en los dos órdenes, tanto del punto de vista étnico, racial, como del punto de vista étnico-cultural. En ello, el cacique Enriquillo jugó un papel extraordinario y nosotros lo atesoraremos como un legado inolvidable para que el pueblo dominicano siga accediendo a la fuente de la dignidad, a la fuente de la lucha por la libertad, por los derechos que nos asisten en nuestra condición de los dueños de nuestro lar nativo. Loor eterno. Bueno, con esto vamos a despedir a nuestro querido José Vázquez, el historiador de la provincia. Vamos a una ligera pausa, en breve retornamos.